Saludos mis queridos estudiantes de quinto de secundaria. Recuerden que nosotros estamos tratando el tema de la trigonometría y en ella estamos detallando lo que son las funciones trigonométricas identificadas directamente en un triángulo rectángulo. El objetivo de este video es para recordar cada una de las pautas que se debe de seguir a la hora de ustedes trabajar con un triángulo rectángulo y con un ángulo identificado. Así entonces identificar cada una de las partes del triángulo y por consiguiente cada una de las funciones trigonométricas, que recuerden que son 6. En primer lugar vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Recuerden que estoy desde mi celular y desde mi celular pues vamos a tener un poquito de imprecisión a la hora de dibujar. Por ejemplo, ahí vamos a tener un triángulo. Recuerden que en un triángulo rectángulo siempre tenemos un ángulo identificado. Ese ángulo siempre va a tener un valor de 90 grados. Los demás ángulos no necesariamente tienen que saberse los valores, pero sí tener la pauta de cómo calcularlos. Por ejemplo, si yo nombro este ángulo y digo que este es mi vértice A, este es mi vértice B y este es mi vértice C. Yo tengo el ángulo que está en el vértice B, es el ángulo que me va a identificar dónde están cada uno de los lados de mi triángulo rectángulo. Por ejemplo, en primer lugar vamos a identificar el lado opuesto. El lado opuesto siempre va a estar enfrente del ángulo que tenemos en cuestión. Por ejemplo, en este caso es nuestro ángulo B, por lo tanto, la parte o el segmento más bien que le queda enfrente del ángulo B es el segmento AC. Por lo tanto, este es mi lado opuesto. Ese ya lo tenemos identificado. La hipotenusa ustedes siempre la van a identificar porque ella siempre va inclinada. Por lo tanto, mi línea inclinada y también va a ser la de mayor valor. Mi línea inclinada es esta o mi segmento inclinado. Por lo tanto, esta es la hipotenusa. Luego de identificar la hipotenusa, pues por lo tanto identificamos el lado adyacente, que es el lado que está más próximo al ángulo que está en cuestión y que no es la hipotenusa. El segmento que está más próximo, que sería entonces, adyacente. Adyacente. Ahí tengo entonces cada una de las partes identificadas. Todo esto va a depender de dónde esté localizado el ángulo. Recuerden que el ángulo es que me va a dar la pauta de yo saber quién es mi opuesto, quién es mi adyacente. La hipotenusa siempre va a ser el lado inclinado. Esa sí no va a variar. Pero el lado opuesto y el lado adyacente sí puede variar. Por ejemplo, ese fue el caso de ese ángulo. Pero si yo en vez de nombrar ese ángulo, a ver, si yo en vez de nombrar ese ángulo nombro este que tenemos acá y seguimos llamando vértice A, vértice B y vértice C. ¿Quién será mi lado opuesto? Trazo mi línea y que me queda enfrente, quien me queda al frente sería el segmento BC. Por lo tanto, el segmento BC sería mi lado opuesto. Ya el segmento que queda más próximo al ángulo y que no es la hipotenusa, pues entonces es mi lado adyacente. Y por lo tanto la hipotenusa sigue siendo la misma. Ahí están identificados los lados de un triángulo rectángulo. Ahora bien, ¿cómo nosotros relacionamos esos lados? Que es lo que queremos también averiguar. ¿Cómo los relacionamos? Pues sencillo. Ustedes van a tener 6 funciones trigonométricas. Van a tener al seno. En este caso, como estamos hablando del ángulo A, sería el seno del ángulo A. ¿A qué va a ser igual el seno del ángulo A? El seno del ángulo A va a ser igual al opuesto. Guíense porque ese fue el que yo identifiqué primero. Opuesto
sobre el lado más largo de mi triángulo, que va a ser la hipotenusa. Ahí tengo identificado el seno. Muy bien. Seguimos entonces identificando las demás funciones. Otra de las funciones es el coseno. Coseno, como estamos hablando del ángulo A, sigue siendo entonces el coseno de A. El coseno de A, entonces, si el seno fue opuesto sobre hipotenusa, el coseno es adyacente sobre hipotenusa. Fíjense que los dos primeros siempre están divididos por la hipotenusa. Uno está, el numerador es el opuesto y otro, el numerador es el adyacente. Ahí tenemos el coseno, adyacente sobre hipotenusa. Seguimos entonces con la tercera función, que es la tangente. Seguimos trabajando con el ángulo A porque es el que tenemos en cuestión acá. Tangente de A, que va a ser igual entonces. Llévense de esta relación. Si el seno fue opuesto sobre hipotenusa y el coseno fue adyacente sobre hipotenusa, pues nosotros podríamos relacionar que la tangente es la mezcla del numerador del seno y del numerador del coseno. El numerador del seno viene siendo el opuesto. Ese va a ser mi numerador de la tangente. Pero el numerador del coseno, que es el adyacente, viene siendo el denominador de la tangente. Por lo tanto, la tangente del ángulo en cuestión va a ser igual al opuesto sobre el adyacente. Ahí están las tres funciones básicas. Las demás son las recíprocas o las inversas de estas tres que hemos mencionado. Tienen que aprenderse el nombre de cada una de las inversas. Como la primera función que detallamos fue la del seno, por lo tanto voy a nombrar ahora la función inversa o recíproca del seno, que es la cosecante. Como estamos en el ángulo A, es la cosecante de A. Y como esto es el inverso, si el seno fue opuesto sobre hipotenusa, la cosecante es hipotenusa sobre opuesto. Y ahí tengo entonces la cosecante. Recuerden que la cosecante es el inverso o el recíproco del seno. Y por lo tanto, el numerador pasa a ser un denominador y el denominador pasa a ser un numerador. Ahí la tenemos. Vamos entonces con el recíproco o inverso del coseno, que viene siendo la secante de A. La secante del A va a ser entonces la hipotenusa sobre el adyacente. Recuerden que el coseno es adyacente sobre hipotenusa. Si es el inverso, entonces es hipotenusa sobre adyacente. Y el inverso del coseno se denomina secante. Seguimos entonces. Por último, viene la cotangente de A, que viene siendo el inverso de la tangente. Si la tangente en un principio nombramos opuesto sobre adyacente, la cotangente viene siendo adyacente sobre opuesto, porque recuerden que es el inverso. Con cada una de estas, pues estas relaciones, nosotros podríamos trabajar con cualquier triángulo rectángulo y así determinar los lados, los ángulos que intervengan en este triángulo. Hasta aquí el video. Yo espero que ustedes lo puedan utilizar y que les sirva de mucha ayuda.